Taylor Swift, historias que dejan huella. Imagina que el sol comienza a asomar tímidamente sobre los campos verdes de Reading, Pennsylvania, tiñendo de oro las hojas que aún guardan el rocío de la madrugada. El aire es fresco, huele a hierba cortada y a pan recién horneado que se prepara en la cocina. En una pequeña habitación, una niña de cabellos dorados y ojos grandes se despereza bajo una manta suave. Taylor Allison Swift, con apenas 5 años, empieza su día escuchando cómo la casa despierta, el golpeteo de una taza sobre la mesa, la voz cálida de su madre llamándola para desayunar y el murmullo de la radio encendida que trae consigo canciones country y pop que llenan cada rincón. Su infancia transcurre entre campos amplios y tardes eternas. Le gusta correr descalza sobre la hierba húmeda después de la lluvia, sentir la tierra fría bajo los pies y la brisa ligera que mueve su cabello. Su abuela, cantante de ópera, le ha enseñado que la música no está solo en las notas, sino en el susurro del viento, en la lluvia que golpea el tejado y en la risa compartida alrededor de la mesa. Taylor escucha con atención, como si estuviera recibiendo un secreto que solo unos pocos conocen. A veces, en las noches tranquilas, su abuela le canta para dormir, y esas canciones se le quedan grabadas como si fueran parte de un mapa invisible que, sin saberlo, la guiará siempre. En casa, la música nunca falta, la radio es una compañera constante, y Taylor comienza a imitar las voces que escucha, probando su tono y sus palabras con timidez. No canta para llamar la atención, sino porque algo en su interior se siente en calma cuando lo hace. Sus padres notan que su hija no solo repite melodías, las vive. Cuando canta, sus ojos parecen mirar más allá de la habitación, como si estuviera conectada con algo más grande, algo que todavía no puede explicar. Los días de lluvia son sus favoritos. Se sienta junto a la ventana y observa cómo las gotas resbalan por el cristal, inventando historias que se mueven al ritmo del agua. A veces tararea, a veces escribe pequeñas frases en hojas sueltas, palabras que todavía no forman canciones, pero que guardan la emoción de quien empieza a descubrir su voz. Son momentos silenciosos, pero llenos de significado sin saberlo. Está entrenando su oído, su sensibilidad y su forma única de mirar el mundo. Por las noches, cuando las luces se apagan y la casa queda en silencio, Taylor siente que la música sigue ahí, flotando. No es un ruido ni una canción específica, sino una sensación, como si el corazón llevara un compás propio. En esos instantes, con el calor de la manta y la voz lejana de su abuela aún en la memoria, Taylor no sueña con fama ni escenarios, sueña con seguir cantando, con encontrar cada día nuevas melodías escondidas en lo cotidiano. Sin saberlo, ya ha empezado un viaje que transformará su vida y la de millones de personas. El aire de las ferias locales estaba siempre cargado de aromas dulces y cálidos, algodón de azúcar recién hecho, maíz tostado y el perfume de flores que adornaban los puestos. El suelo, polvoriento por el paso de cientos de pies, crujía bajo los zapatos de quienes caminaban de un lado a otro, mientras las risas y conversaciones se mezclaban con la música que escapaba de altavoces viejos. En medio de ese bullicio, una pequeña tarima esperaba a la siguiente participante del concurso de talentos. Una niña de cabello rubio y vestido sencillo subió al escenario con pasos firmes, aunque en su pecho el corazón latía con fuerza.
Taylor sostenía un micrófono con ambas manos, mirando al público con ojos encendidos de ilusión. No eran miles de personas, ni cámaras de televisión, ni luces deslumbrantes. Eran vecinos, amigos de la familia, curiosos que se detenían a ver qué haría aquella niña. Pero para Taylor, esos rostros eran su primer gran público. Al cantar, su voz clara se elevó sobre el ruido de la feria, capturando la atención de los presentes. Algunos padres se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor, otros niños dejaron de jugar por unos segundos, y un silencio breve, pero profundo, se instaló mientras ella entonaba cada palabra. En casa, la música había empezado a ocupar un espacio aún más importante. Su abuela seguía cantando y contándole historias de escenarios y audiencias, y Taylor absorbía cada detalle como si fueran instrucciones para un futuro que empezaba a vislumbrar. Entre clases escolares y juegos en el jardín, se encerraba en su habitación para escribir frases en hojas sueltas. No eran canciones completas todavía, pero sí pequeñas semillas, palabras que le sonaban bien juntas, ideas que surgían después de escuchar una melodía en la radio, recuerdos de algo que había sentido durante el día. En la escuela ya se hablaba de la chica que canta. Cada vez que había un acto o una presentación, sus maestros le pedían que interpretara una canción. Sus compañeros, al principio curiosos, empezaron a animarla con sinceridad. Aquellos aplausos, aunque modestos, eran como destellos que iluminaban su determinación. Taylor no pensaba en ganar concursos ni en superar a nadie. Pensaba en esa sensación cálida que sentía cuando cantaba, esa que parecía detener el tiempo por un instante. Los fines de semana, sus padres la llevaban a pequeños concursos en pueblos cercanos. El viaje era casi un ritual, la familia en el coche, las ventanas bajadas para dejar entrar el aire, y Taylor repasando mentalmente la letra de la canción que interpretaría. Durante el trayecto, miraba por la ventana y se imaginaba en lugares mucho más grandes, con luces, escenarios y un público que coreaba junto a ella. No importaba el tamaño del evento al que iba, porque en su mente ya estaba practicando para algo mucho más grande. A esa edad, Taylor entendió que la música no era solo un juego ni una afición pasajera. Era algo que podía construir paso a paso como quien siembra y cuida un jardín. Cada feria, cada presentación y cada palabra escrita eran pequeñas piedras en el camino que, sin saberlo, la estaba llevando hacia un destino que algún día brillaría mucho más de lo que podía imaginar. En un día cualquiera, mientras la familia Swift esperaba que se reparara su computadora, un técnico que había ido a la casa llevó consigo una guitarra. Taylor, curiosa, se acercó y la tomó, y él, con una sonrisa amable, le enseñó 3 acordes sencillos. Aquello que para cualquiera podría haber sido un gesto pequeño, para ella fue como abrir la puerta a un mundo nuevo. Sus dedos, torpes al principio, presionaban las cuerdas con fuerza, dejando marcas rojas en la piel, pero la sensación de poder acompañar su voz con esos sonidos fue tan poderosa que no quiso dejarla pasar. Desde ese día, la guitarra se convirtió en una compañera inseparable. Practicaba sin descanso, a veces hasta que el sol se escondía y su madre debía recordarle que era hora de cenar. En cada repetición, sus manos se endurecían y su oído se afinaba. Lo que al principio eran simples ejercicios, se transformó pronto en algo más. Comenzó a juntar palabras y melodías, creando sus primeras canciones. Eran historias sencillas,
a veces inspiradas en sus propios días, otras en personajes que inventaba. Aun sin saberlo, estaba desarrollando el hábito que marcaría toda su vida: escribir para entender el mundo y a sí misma. Las tardes en casa cambiaron, la radio seguía sonando, pero ahora, junto a las voces de artistas que admiraba, se escuchaban las notas tímidas de su guitarra. Sentada junto a la ventana, veía pasar las nubes mientras tocaba y dejaba que las ideas fluyeran. Algunas veces, una palabra escuchada en una conversación le encendía la chispa para comenzar un verso. Otras, una emoción difícil de explicar, se transformaba en una melodía que repetía una y otra vez hasta encontrarle el lugar justo. Era un juego y a la vez un trabajo silencioso que solo ella entendía. Su familia empezó a notar que la niña que cantaba en ferias y concursos ya no solo interpretaba canciones de otros, ahora creaba las suyas. En reuniones familiares, cuando alguien le pedía que tocara algo, a veces sorprendía diciendo: «Esta la escribí yo». La reacción siempre era la misma: sonrisas, asombro y un aplauso que, aunque breve, se sentía enorme en su corazón. La composición se convirtió en su refugio, un lugar donde podía ser completamente ella misma, sin la necesidad de explicar demasiado. A los 10 años, Taylor ya sabía que la música era más que un sueño. Había encontrado un lenguaje propio, hecho de acordes, versos y emociones. Cada canción era un pequeño mundo en el que podía entrar cuando quisiera, y aunque todavía no imaginaba hasta dónde la llevaría, sentía que había encontrado algo que no pensaba soltar jamás. El eco de esas primeras notas, las que aprendió casi por casualidad, seguiría acompañándola mucho más allá de la granja en Pennsylvania. Nashville no era solo un nombre en el mapa, para Taylor era la ciudad donde vivían sus sueños. A los 11 años, con una carpeta repleta de canciones escritas a mano y una guitarra que ya llevaba las marcas de tantas horas de práctica, emprendió junto a su familia el primer viaje para presentarse en el corazón del country. El coche avanzaba por carreteras largas y silenciosas, y ella miraba por la ventana imaginando cómo sería entrar a un estudio profesional, cantar ante productores y ver sus canciones cobrar vida. La realidad, sin embargo, fue distinta. Nashville era vibrante, llena de carteles de conciertos y música en cada esquina, pero también estaba repleta de talento y competencia. Taylor y su madre recorrieron oficinas, entregaron discos de demostración y en cada lugar recibieron una sonrisa amable seguida de un no por ahora. Esas palabras, repetidas una y otra vez, podrían haber desanimado a cualquiera, pero en ella encendieron algo más profundo: la determinación de volver. Un día no podrán decirme que no, pensaba apretando la carpeta contra su pecho. Durante el viaje de regreso a Pennsylvania, el coche estaba silencioso, pero su mente no lo estaba. Miraba las luces lejanas de los pueblos que cruzaban y pensaba en todas las canciones que aún quería escribir. La guitarra, que viajaba en el asiento trasero, parecía un recordatorio constante de que lo único que podía hacer era seguir creando. Esa noche, al llegar a casa, en lugar de rendirse, se sentó a componer. Escribió sobre puertas cerradas, sobre esperas largas y sobre la certeza de que algún día llegaría su momento. En los meses siguientes, Taylor siguió tocando en pequeños escenarios y perfeccionando su estilo. Ya no se trataba solo de cantar bien, quería transmitir algo,
que quien la escuchara sintiera que la canción hablaba directamente para él. Practicaba hasta tarde, repasando acordes y afinando letras. También aprendió a observar más las conversaciones en la escuela, los gestos de la gente, los sonidos de su entorno. Todo podía convertirse en una canción. A los 12 años, volvió a Nashville, esta vez más segura de sí misma, con nuevas canciones y una mirada decidida. Aún no consiguió un contrato, pero su presencia comenzaba a llamar la atención. Algunos productores la recordaban de su visita anterior y se sorprendían al ver cómo había crecido artística y personalmente en tan poco tiempo. Taylor entendió que, aunque no estaba ocurriendo tan rápido como soñaba, cada paso, cada no y cada escenario improvisado eran parte del camino que la llevaría hacia adelante. Y en su interior, esa convicción se volvió inquebrantable. No era cuestión de si lo lograría, sino de cuándo. El cambio llegó con una mezcla de emoción y vértigo. A los 13 años, después de varias visitas a Nashville y de mostrar un compromiso poco común para su edad, Taylor firmó un contrato con un sello discográfico independiente. La noticia llenó de alegría a su familia y también trajo una decisión importante: mudarse a Hendersonville, Tennessee, una ciudad mucho más cercana al epicentro de la industria musical. Era un paso grande dejar la granja y los paisajes conocidos por un lugar nuevo, con calles diferentes, voces distintas y un ritmo de vida desconocido. La mudanza no fue sencilla. Sus días empezaron a llenarse de cajas, despedidas y la sensación de estar cerrando un capítulo. Los vecinos, que la habían visto crecer y cantar en ferias, se acercaban para desearle suerte. Taylor, entre abrazos y promesas de volver de visita, pensaba en todo lo que la esperaba: estudios de grabación, sesiones con músicos profesionales y la oportunidad de convertir esas canciones que había escrito en su habitación en algo que otros pudieran escuchar. Al llegar a Hendersonville, todo le parecía nuevo. Las calles tenían un movimiento diferente, las tiendas ofrecían rostros desconocidos, y en la escuela sus compañeros no sabían nada de aquella chica que había pasado su infancia cantando en concursos locales. Al principio se sintió fuera de lugar, pero la música volvió a ser su refugio. En cuanto llegaba a casa, sacaba la guitarra y se perdía en sus acordes. Seguía escribiendo canciones como siempre, solo que ahora lo hacía con la certeza de que esas letras podrían terminar en un álbum. Las primeras reuniones con el sello fueron emocionantes. Entrar en un estudio y ver los micrófonos, las consolas de sonido y los instrumentos listos para grabar era como caminar dentro de un sueño que había imaginado 1000 veces. Taylor escuchaba atentamente los consejos de productores y músicos, anotando todo, absorbiendo la experiencia como una esponja. Se dio cuenta de que grabar no era simplemente cantar, era transmitir en un par de minutos todo lo que una canción quería decir. Aún con la emoción, Taylor entendía que estaba en una etapa de preparación. Todavía había mucho que aprender y sabía que cada ensayo y cada toma fallida eran pasos necesarios. Pero algo en su interior le decía que ese era el lugar donde debía estar. En Hendersonville, rodeada de música y oportunidades, sintió que el sueño que había comenzado a formarse años atrás estaba empezando a tomar forma real. No sabía exactamente cómo sería el camino, pero estaba dispuesta a recorrerlo entero. El trabajo para su primer álbum comenzó casi de inmediato. Taylor pasaba horas en el estudio,
aprendiendo a transformar las canciones que había escrito en su habitación en grabaciones listas para el mundo. Cada día era una mezcla de emoción y paciencia. Repetía tomas una y otra vez, buscando que cada palabra y cada acorde sonaran como ella los imaginaba. Afuera, el otoño cubría Tennessee con hojas doradas que crujían bajo sus pies cuando salía a tomar aire después de una sesión. Ese contraste entre el bullicio creativo del estudio y la calma de las calles se convirtió en un equilibrio perfecto para ella. En la escuela, su vida seguía el ritmo normal de cualquier adolescente: exámenes, conversaciones en los pasillos, amistades nuevas. Pero para Taylor, todo tenía una segunda capa. Entre clases anotaba ideas para canciones. Al regresar a casa, cambiaba la mochila por la guitarra y repasaba letras hasta que el sol se ocultaba. Su familia la apoyaba en cada paso, y aunque la veía cansada, sabían que estaba construyendo algo importante. El proceso de grabación no solo le enseñó sobre música, sino también sobre disciplina. Aprendió a escuchar indicaciones de productores, a tomar decisiones creativas y aceptar que a veces había que cambiar algo para que funcionara mejor. También entendió que la música no era solo una expresión artística, sino un trabajo en el que cada detalle cuenta, desde la elección de un acorde hasta la forma de interpretar una línea. Durante esos meses, Taylor escribió y grabó canciones que hablaban de amores adolescentes, de sueños, de inseguridades y de descubrimientos. No intentaba sonar como nadie más, buscaba transmitir lo que vivía y sentía en ese momento. Cuando escuchaba las primeras mezclas de su voz acompañada por instrumentos profesionales, sentía una mezcla de orgullo y asombro. Aquella niña que había cantado en ferias y concursos locales estaba dando un paso enorme, y aunque sabía que el camino apenas comenzaba, también sentía que cada nota grabada era una promesa cumplida con su yo más pequeño. El día del lanzamiento de su primer álbum, Taylor Swift, amaneció claro y luminoso, como si incluso el cielo hubiera decidido acompañarla. El disco, con su nombre en la portada y una imagen de su cabello rizado enmarcando una mirada decidida, era mucho más que una colección de canciones. Era el resultado de años de práctica, de presentaciones pequeñas y de una determinación que no se había apagado ni ante los no por ahora de Nashville. Las primeras semanas después del lanzamiento fueron un torbellino. Sus canciones empezaron a sonar en emisoras locales y luego, poco a poco, en radios de otras ciudades. Tim McGraw fue una de las primeras en llamar la atención del público. Escuchar su voz salir de un altavoz en un lugar donde nadie la conocía antes era un recordatorio de que su música estaba empezando a viajar sola, cruzando fronteras invisibles. Las presentaciones en vivo se volvieron más frecuentes. Ya no eran concursos escolares o ferias del pueblo, ahora visitaba estaciones de radio, escenarios pequeños y festivales donde la audiencia coreaba sus letras. Cada vez que subía al escenario, sentía un cosquilleo en el estómago, no por miedo, sino por la energía de saber que estaba compartiendo algo profundamente personal con desconocidos que de alguna manera lo hacían suyo. El reconocimiento comenzó a llegar en forma de premios y nominaciones. Para alguien de su edad podía haber sido abrumador, pero Taylor lo vivía con un equilibrio admirable. Seguía escribiendo canciones nuevas porque para ella la música no era un punto de llegada, sino un camino que siempre estaba en construcción. En medio de todo, encontraba tiempo para regresar a casa,
pasar tardes tranquilas con su familia y tocar en su habitación, igual que antes, solo que ahora con una certeza más clara, había encontrado su lugar en el mundo. Ese año, a los 16, Taylor comprendió que lo que estaba viviendo no era suerte pasajera, era el fruto de cada momento en que había decidido no rendirse. Y mientras las luces del escenario se apagaban después de cada presentación, se prometía a sí misma seguir cuidando la esencia que la había llevado hasta allí, contar historias con sinceridad y dejar que la música hablara por ella. El lanzamiento de Fearless en 2008 marcó un punto de inflexión. Desde el primer día, las canciones comenzaron a expandirse como ondas en un lago, llegando a rincones donde Taylor nunca había estado físicamente. Love Story y You Belong With Me se convirtieron en himnos, no solo para los fanáticos del country, sino para un público mucho más amplio. Las letras, inspiradas en sus vivencias y emociones reales, lograban que miles de personas sintieran que ella estaba contando su propia historia. La gira que siguió fue un mundo completamente nuevo. Las luces del escenario ya no eran focos improvisados, sino un espectáculo que iluminaba estadios repletos. La primera vez que escuchó a decenas de miles de personas cantar con ella, la emoción fue tan grande que tuvo que contener las lágrimas para seguir interpretando. Entre concierto y concierto, Taylor escribía en su diario, intentando capturar cada momento antes de que se desvaneciera en la vorágine de viajes, ensayos y presentaciones. Ese año, el reconocimiento se materializó de la forma más inesperada y emocionante en la entrega de los premios Grammy. Fearless ganó Álbum del Año y Taylor se convirtió en la artista más joven en recibirlo. Mientras sostenía el premio, recordó los concursos en ferias, los no por ahora de Nashville y todas las horas practicando en su habitación. El brillo de ese momento no era solo por el galardón, sino porque confirmaba que el esfuerzo y la autenticidad podían abrir cualquier puerta. Aun con el éxito, Taylor mantuvo sus rituales creativos, seguía componiendo en su habitación, guitarra en mano, anotando versos en libretas gastadas. Sabía que la fama podía cambiarlo todo a su alrededor, pero estaba decidida a que no cambiara su conexión con la música. Ese compromiso con su esencia fue lo que la mantuvo firme, incluso cuando las agendas se llenaban y las expectativas crecían. A los 18 años, había pasado de cantar en escenarios pequeños a liderar giras internacionales, pero en su corazón seguía siendo la misma chica que encontraba canciones en la lluvia y en las historias cotidianas. Con Speak Now, Taylor decidió dar un paso que pocos artistas de su edad se atrevían a dar: escribir absolutamente todas las canciones del álbum sin colaboradores. Era una declaración de independencia creativa y también una prueba para sí misma. Quería demostrar que podía contar su historia de principio a fin con su propia voz, sin filtros. El resultado fue un disco lleno de matices que oscilaba entre el romanticismo y la fuerza, entre los recuerdos dulces y las confesiones crudas. La gira mundial que siguió llevó su música a países que hasta entonces solo había imaginado en mapas y películas. Cada ciudad tenía su propia energía, pero el ritual se repetía. El telón bajaba, las luces se encendían y miles de personas esperaban el primer acorde. Taylor se había vuelto experta en esos primeros segundos de silencio antes de comenzar, ese instante en el que todo el lugar contenía la respiración. Era un momento íntimo, a pesar de estar rodeada de miles de personas.
En medio de los viajes y los conciertos, seguía componiendo. Usaba cuadernos que siempre llevaba consigo, llenos de frases escritas en aviones, hoteles o camerinos. A veces una idea surgía de una conversación escuchada al pasar, otras de una emoción intensa que necesitaba volcar en papel antes de que se escapara. Speak Now no solo fortaleció su relación con sus fans, sino que también le dio un reconocimiento más profundo como compositora. A los 20 años, Taylor ya había ganado premios, llenado estadios y vendido millones de discos. Pero lo que más valoraba no era el tamaño de su éxito, sino la certeza de que estaba construyendo su carrera a su manera. Cada canción, cada decisión creativa era un ladrillo en ese camino que seguía pavimentando con paciencia y pasión. Y aunque el mundo la veía como una estrella, ella seguía viéndose como una narradora de historias, alguien que quería seguir capturando en música las emociones que todos, en algún momento, hemos sentido. Con Red, Taylor abrió una nueva etapa en su carrera. El sonido country seguía presente, pero ahora se mezclaba con influencias pop mucho más marcadas, mostrando que no tenía miedo de experimentar. El álbum era un mosaico de emociones intensas, como si hubiera tomado un puñado de recuerdos y los hubiera pintado con todos los matices posibles, desde el rojo brillante de la euforia hasta el gris profundo de la melancolía. Canciones como All Too Well se convirtieron en confesiones abiertas, crónicas musicales de momentos que parecían demasiado personales, pero que terminaban resonando en millones de personas. La gira de Red fue tan ambiciosa como el disco: escenarios gigantes, coreografías cuidadas y una estética que combinaba la elegancia con toques juveniles. Cada concierto era un viaje emocional. Comenzaba con explosiones de energía y terminaba con momentos íntimos en los que Taylor, sola con su guitarra o su piano, hacía que un estadio entero se sintiera como una sala pequeña. Ese equilibrio entre espectáculo y cercanía se volvió su sello distintivo. En lo personal, esos años fueron de aprendizaje intenso. Vivir gran parte del tiempo en hoteles y aeropuertos podía ser agotador, pero también alimentaba su creatividad. Anotaba en libretas detalles de cada lugar, frases escuchadas en conversaciones ajenas, o incluso la sensación de un clima particular. Muchas de esas anotaciones terminarían convertidas en canciones. El éxito creciente le trajo también la atención constante de los medios, algo que aprendió a manejar con una mezcla de prudencia y humor, aunque no siempre fuera fácil. A los 22 años, Taylor había logrado algo que muchos artistas persiguen durante décadas: trascender un solo género y conquistar un público diverso. Red no solo amplió su sonido, sino que preparó el terreno para un cambio aún mayor que estaba por llegar. Y aunque el futuro prometía ser desafiante, su brújula seguía siendo la misma de siempre: escribir la verdad tal como ella la sentía, sin importar cuán grande fuera el escenario donde la contara. Con el álbum 1989, Taylor dio el salto definitivo al pop. El sonido country, que había acompañado toda su carrera, quedó atrás, y en su lugar llegó una producción vibrante, llena de sintetizadores, ritmos bailables y melodías pegajosas. Fue un riesgo calculado, pero también un acto de libertad artística. No quería limitarse a un género, quería explorar y reinventarse. El álbum, lanzado en 2014, no solo fue un éxito comercial masivo, sino que redefinió su imagen y la consolidó como una de las artistas más versátiles de su generación. Shake It Off fue el himno de esta nueva era,
una invitación alegre y despreocupada a sacudirse las críticas y seguir adelante. Canciones como Blank Space y Style mostraban su habilidad para combinar narrativas ingeniosas con un sonido fresco. La gira de 1989 fue una producción monumental, coreografías espectaculares, pantallas gigantes, vestuarios cambiantes y la energía de estadios enteros cantando al unísono. Cada noche era una celebración y Taylor encontraba formas de conectar con el público incluso en medio de todo el despliegue visual. A pesar de la magnitud del éxito, mantuvo sus hábitos de composición. En hoteles y camerinos seguía llenando cuadernos con letras y melodías. Se mantenía atenta a las pequeñas cosas, una conversación, una imagen, un instante cotidiano. Era consciente de que, más allá de las luces y la fama, lo que realmente sostenía su carrera era la autenticidad de sus canciones. Los premios y reconocimientos se acumularon. 1989 ganó el Grammy a Álbum del Año, convirtiendo a Taylor en la primera mujer en la historia en recibirlo 2 veces en esa categoría. A los 25 años estaba en la cima de la industria musical, pero lo vivía con la serenidad de quien sabe que el éxito no es un punto final, sino un capítulo más en una historia que sigue escribiéndose. Con 1989, Taylor demostró que podía reinventarse sin perder su esencia y que su mejor herramienta seguía siendo la misma de siempre, una canción honesta. En 2017, con el lanzamiento de Reputation, Taylor volvió a cambiar las reglas del juego. La portada en blanco y negro, con su rostro en primer plano y tipografía de titulares de prensa, anunciaba un giro más oscuro y audaz. El álbum reflejaba un momento de su vida en el que había estado en el centro de la atención mediática, enfrentando críticas y malentendidos. En lugar de ignorar esa etapa, decidió convertirla en arte. Las canciones eran un universo distinto, bajos profundos, sintetizadores densos y letras que alternaban entre la vulnerabilidad y la fuerza. Look What You Made Me Do fue un golpe directo, mientras que Delicate y New Year's Day recordaban que, incluso en medio del ruido, seguía habiendo espacio para la ternura y la intimidad. La estética de esta era estaba llena de tonos oscuros, brillos metálicos y una narrativa visual que reforzaba el concepto del renacer después de la caída. Entre canciones, Taylor se tomaba tiempo para hablarle directamente a los fans, recordándoles que las adversidades no definen quién eres, sino cómo decides enfrentarlas. A los 27 años, Taylor había aprendido a transformar las críticas en combustible creativo. Reputation no solo fue un éxito comercial, sino también una declaración personal. Podía reinventarse tantas veces como quisiera, sin perder el control de su historia, y una vez más, lo había hecho escribiendo sus propias reglas. Después de la intensidad y la oscuridad de Reputation, Taylor sorprendió al mundo en 2019 con Lover, un álbum que parecía abrir las ventanas para dejar entrar la luz. Los colores pastel, las portadas luminosas y las letras optimistas marcaron un contraste evidente con su trabajo anterior. El disco celebraba el amor en todas sus formas, romántico, amistoso, familiar y sobre todo el amor propio. Canciones como Lover y Daylight transmitían una calidez que parecía abrazar al oyente, mientras que otras como The Archer mostraban que incluso en tiempos de felicidad, la vulnerabilidad seguía siendo parte de su identidad artística. Los videoclips
llenos de colores brillantes y detalles simbólicos, reforzaban la sensación de que esta era representaba un renacimiento, una etapa de apertura emocional. La gira planeada para Lover se vio interrumpida por la llegada de la pandemia en 2020, aunque no pudo llevar el álbum a los estadios como había imaginado. Taylor encontró otras formas de conectar con su público. A través de redes sociales, entrevistas virtuales y presentaciones en línea, compartió su música y mantuvo viva la relación con sus fans. Lejos de detenerla, esa pausa le abrió un espacio para crear desde un lugar más íntimo. A los 29 años, Lover no solo era un regreso a la luz, sino también un recordatorio de que la música podía ser un refugio tanto para quien la escucha como para quien la compone. Taylor, que ya había pasado por diferentes transformaciones sonoras y personales, demostraba que cada etapa tenía su propio color y que después de las sombras más densas siempre podía llegar una mañana radiante. En 2020, mientras el mundo se detenía por la pandemia, Taylor tomó un rumbo inesperado. Sin grandes campañas previas ni anuncios espectaculares, lanzó Folklore, un álbum introspectivo y delicado, construido con guitarras suaves, pianos melancólicos y letras que parecían pequeños cuentos. Era un cambio radical frente a la energía luminosa de Lover y sin embargo encajaba perfectamente con el momento que todos vivían, un tiempo de calma forzada, reflexión y búsqueda de consuelo en lo simple. Folklore fue seguido, apenas unos meses después, por Evermore, su álbum hermano. Ambos compartían un tono más acústico y narrativo, explorando no solo experiencias personales, sino también historias ficticias que hablaban de amor, pérdida y esperanza. Canciones como Cardigan, August o Willow transportaban al oyente a paisajes sonoros tranquilos, donde cada nota parecía colocada para invitar a respirar más lento. Era música pensada para acompañar en la soledad, para ser escuchada junto a una ventana en un día lluvioso o en la quietud de una noche larga. Aunque no hubo giras masivas durante este periodo, el reconocimiento fue inmenso. Folklore ganó el Grammy a Álbum del Año, consolidando a Taylor como un artista capaz de reinventarse no solo para los demás, sino para ella misma. Trabajando a distancia con productores y colaboradores, demostró que la creatividad no se detiene ante las circunstancias. De hecho, en medio de la incertidumbre, encontró una nueva libertad, la de crear sin presiones externas, guiándose únicamente por lo que quería decir y cómo quería decirlo. A los 32 años, Taylor no solo había acumulado premios y récords, sino que había explorado un territorio artístico que le permitió conectar con su público de una manera distinta. Folklore y Evermore eran en esencia una invitación a sentarse, bajar el ritmo y escuchar con atención, algo que tal vez todos necesitábamos en ese momento. En 2023, Taylor inició The Eras Tour, un proyecto monumental que no solo celebraba su último trabajo, sino toda su trayectoria. Cada concierto era un viaje en el tiempo, un recorrido por todas las etapas de su carrera, desde el country juvenil de Taylor Swift hasta la melancolía sofisticada de Folklore y Evermore. El escenario cambiaba como si fuera un libro que pasaba de capítulo en capítulo, y el público respondía con una energía que parecía no agotarse nunca. Las entradas se agotaban en minutos,
y las redes sociales se llenaban de videos y fotos que mostraban la magnitud del espectáculo. Pero más allá de la producción impecable, lo que realmente conmovía era la conexión que mantenía con la audiencia. Entre canciones se tomaba el tiempo de mirar a la gente, de agradecerles, de compartir anécdotas que hacían que, incluso en un estadio con decenas de miles de personas, cada uno se sintiera parte de una conversación íntima. Durante esos años, Taylor batió récords de asistencia, ventas y transmisiones. Su influencia cultural alcanzó niveles que pocas artistas en la historia han conocido, y sin embargo, cada noche, al final del show, volvía la misma esencia que la había acompañado desde los días en que cantaba en ferias pequeñas, una guitarra, una historia que contar y un público dispuesto a escuchar. Ese hilo invisible que unía su niñez en Pennsylvania con el presente estaba más firme que nunca. A los 34 años, miraba hacia atrás y veía un camino lleno de trabajo, persistencia y momentos que habían moldeado su vida. Sabía que quedaban capítulos por escribir, canciones por nacer y escenarios por recorrer, pero en ese instante, con las luces bajando suavemente y el eco de las últimas notas flotando en el aire, lo único que importaba era la certeza de que había vivido fiel a lo que amaba, porque al final no se trataba solo de la fama o los premios, sino de seguir encontrando belleza en cada acorde, en cada verso y en la simple magia de una canción que llega justo a quien la necesita. Si llegaste hasta aquí, comenta. Somos Swifties de corazón. Deja tu like y suscríbete para más historias que dejan huella. Ten bonita noche. Lo mereces.